y para siempre su misericordia, ¿sí? Gloria al Señor. Amén, amén, amén. Durante este tiempo que hemos estado ausentes con nuestro cuerpo de los cultos, pero presentes en espíritu en cada uno de ellos, hemos visto cómo el Señor nos ha cuidado, cómo el Señor ha bendecido su iglesia, ha cuidado de nuestras vidas, y damos muchísimas gracias al Señor porque todos podemos estar aquí esta tarde cuando otros tal vez ya no lo pueden hacer, ni ahora ni nunca más. Pero damos gracias al Señor porque si Él nos ha mantenido aquí es porque todavía nuestra obra no la hemos terminado. Si no, ya nos hubiera llevado hace mucho tiempo a su presencia. Damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Rosy. Amén, hermanos. Siempre la recordaremos. Nunca olvidaremos su recuerdo entre nosotros. Su ejemplo, su humildad, su constancia en los caminos del Señor a pesar de los momentos difíciles por los que pasó. Y damos gracias al Señor por su vida, que ella ya está en la presencia del Señor y algún día, como dice la palabra del Señor, algún día estaremos todos juntos y volveremos juntos a alabar al Señor en la presencia de nuestro Rey, al cual hemos cantado y adorado en el día de hoy. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a seguir con nuestro recorrido por las diferentes iglesias del libro del Apocalipsis. Como bien saben ustedes, el Señor escogió a 7. Había muchas más en aquel tiempo, lo sabemos. Pero Él escogió 7 de estas iglesias que se encontraban en Asia Menor. Y cada una de ellas recibe una palabra según su necesidad. Cada una de ellas recibe su correspondiente exhortación. Cada una de ellas recibe también su futura recompensa en el caso de que sean vencedores. Y de todas podemos aprender cosas. En algunos momentos, en algunas ocasiones son ejemplos a imitar y en otras ocasiones ejemplos a no imitar, ¿verdad? Cada iglesia tenía sus características. No hay 2 iglesias iguales. Cada iglesia es diferente, con sus pros, con sus contras, ¿verdad? Unas más grandes, otras más pequeñas. Unas tal vez tienen un énfasis, digamos, en la enseñanza, otras en las misiones, otras tal vez en la alabanza, en el estudio de la palabra. Y todas las iglesias tienen que reconocer que estamos siendo tratados por la mano de nuestro Dios. Todas. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que el Señor no se presenta de igual manera a cada una de estas iglesias. Vamos a poner ahí en la pantalla para que ustedes lo puedan comprobar una lista de cómo se fue presentando el Señor a cada una de estas congregaciones. Empecemos por la primera, la iglesia de Éfeso. La palabra nos dice que cuando el Señor se presenta a la iglesia de Éfeso, cuando le dirige el mensaje, lo hace utilizando esta expresión. Escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y a continuación viene el correspondiente mensaje. Lo bueno de esta presentación es que en Apocalipsis 1, versículo 20, nos explica qué es esto de las estrellas en su diestra y qué es esto de los 7 candeleros de oro. Vamos a leerlo. Apocalipsis 1:20, el Señor le explica a Juan el misterio, le da la explicación y le dice que el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es el siguiente. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, cada iglesia iba a recibir un mensaje por medio de lo que la Biblia llama en este momento el ángel, es decir, el mensajero, el responsable, la persona que estaba al frente de esa congregación, llámese pastor, llámese obispo, llámese
obrero o como quieran llamarlo. Pero lo que está bien claro es que el mensaje lo recibe el responsable de esa congregación. No nos dice el nombre, los nombres de los 7 ángeles o de los 7 pastores o responsables de estas congregaciones, pero el mensaje iba a ellos y ellos lógicamente después tendrían que transmitirlo a su correspondiente congregación. Y cuando el Señor le dice a Juan que el que le va a hablar a esa congregación, concretamente a la iglesia de Éfeso, es al que tiene las 7 estrellas en su diestra, lo que le está diciendo es que en su mano él lleva la vida de esos responsables o pastores. Yo doy muchísimas gracias al Señor porque sé que el Señor me lleva en su mano. Por supuesto que a todos, pero de una forma especial, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, le dice que los pastores están en sus manos, las estrellas. Y por otra parte, hay algo muy interesante. Había iglesias que estaban mal, tremendamente mal. Había iglesias que habían perdido su primer amor, otras habían abierto a malas enseñanzas o doctrinas falsas, otras estaban más muertas que vivas, otras estaban frías, o mejor dicho, tibias. Pero el Señor dice que Él se movía, que Él andaba en medio de las 7 congregaciones del libro del Apocalipsis. Y eso es una bendición también, saber que el Señor cuida de su iglesia y está con su iglesia, protegiéndola y bendiciéndola. La lectura que hemos leído esta tarde, el apóstol Pablo dice que el Señor, así como el varón, el marido, cuida a su esposa, la Biblia dice que el Señor Jesucristo ama y cuida y protege a su amada iglesia. Y si no hubiera sido así, si no fuera así, la iglesia no hubiera sobrevivido. Porque desde el primer día que se habla ya de la iglesia hasta hoy en día, ha pasado muchísimo tiempo. Han pasado 2000 años. Y en esos 2000 años ha pasado de todo. Divisiones, persecuciones. Ha habido prácticamente de todo. Y es realmente un milagro que las iglesias, que la iglesia a nivel general exista hoy en día. Porque el diablo siempre ha querido destruirla. El diablo siempre ha querido arrasar, quitar de la faz de la tierra la presencia de la iglesia, de los cristianos de este mundo. Pero no lo va a poder conseguir nunca. Aunque lo ha intentado y lo seguirá intentando, la iglesia es indestructible. Porque la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Podrán haber problemas, podrán haber persecuciones, podrán haber cristianos que han sido muertos, torturados, etcétera, pero la iglesia siempre, por la eternidad, permanecerá. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la forma como Él se presenta a esa congregación. Hay que tener en cuenta quién nos lleva en la mano y quién se mueve en la congregación. Sin embargo, a la iglesia de Esmirna, que es la siguiente, se presenta de una forma diferente. Él emplea el término el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Si os dais cuenta, cuando el Señor Jesucristo se presenta en el capítulo 1 a Juan en visión, o de una forma física, por decirlo de alguna manera, en el capítulo 1 a Juan lo describe de esta manera. Pero no hay ni una iglesia, ninguna, que tenga todas las características de esa visión que el Señor Jesucristo le permitió tener a Juan en el capítulo 1. No hay una iglesia que tenga todas estas presentaciones, sino que en cada iglesia el Señor se presenta de una forma diferente. ¿Y por qué será? ¿Por qué no emplea la misma presentación o todo lo que Él le dice a las 7 iglesias a una sola o a todas? Porque no hay una iglesia 100% completa, hermano. Y tenemos que tener la humildad y tenemos que reconocer que por algunas cosas buenas que tengamos nosotros no significa de que seamos mejores que los demás. Y que lo que no tenemos nosotros probablemente lo tenga otra congregación. Y lo que ellos no tengan probablemente lo tengamos nosotros. Y de esa manera nos complementamos. No competimos, no peleamos ni luchamos entre nosotros. Porque esa no es nuestra guerra. A ver quién tiene más miembros. A ver cuál es la iglesia más bonita, la mejor decorada, la que tiene mejor música. No, esa no es nuestra batalla. Tal vez algunos estén metidos en esa guerra.
pero nuestra batalla es de tipo espiritual, no contra iglesias, no contra ministerios, no contra hermanos, sí contra falsas doctrinas, sí contra falsas enseñanzas, pero no los unos contra los otros. Y por eso el Señor se presenta a cada iglesia de una forma diferente, para que todas las iglesias reconozcan que tienen algo de Él y que todos los hermanos nos necesitamos los unos a los otros. La tercera iglesia, que es la de Pérgamo, donde tenía Satanás su trono en aquel tiempo, el Señor se le presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. A la iglesia de Tiatira utiliza el título Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Si vamos a la iglesia de Sardis, el Señor decidió presentarse a esa iglesia como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. No es que haya 7 espíritus, sino que el Espíritu Santo se manifiesta de formas diferentes. ¿Y cómo podemos saber en qué formas se manifiesta o ministra el Espíritu Santo hoy en día al creyente y a la iglesia? Por los nombres que recibe. Uno de ellos, el más conocido, Espíritu Santo. Pero también a ese Espíritu Santo que se mueve y habita en el creyente se le llama Espíritu de adopción, o Espíritu de vida, o Consolador, y recibe una serie de nombres. A la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, como significa esa palabra, se le presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y finalmente a la última iglesia, la iglesia tibia, la iglesia de la Odisea, se le presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Vamos a explicar en esta tarde algunos de estos términos, algunas de estas presentaciones, porque algunas pueden llevar a confusión, como por ejemplo esta última, el principio de la creación de Dios. Y si no damos una explicación bíblica, da la impresión como que Dios lo primero que creó fue al Señor Jesucristo, es decir, a su Hijo, y nada que ver. Pero vamos a empezar diciendo lo siguiente. Yo voy a dar algunos versículos que no los vamos a leer en esta tarde, pero esto queda grabado y después ustedes en casa sería bueno que leyeran esos versículos. Y ahora además, hermanos, tienen la ventaja ustedes de que tienen su mesita en su silla para que los que quieran tomar apuntes, como en el colegio, ahí cómodamente con su papel, con su lápiz y con su Biblia puede hacerlo. El primer versículo que les voy a dar para que después lo lean en casa es Daniel capítulo 7, versículo 9. ¿Por qué les doy ese versículo? Daniel 7, 9. Porque en ese capítulo se hace referencia a Dios con el título El anciano de días. El anciano de días. No es que sea un viejito que tiene mucha edad, estilo Matusalén, sino simplemente es un término que define la eternidad de Dios. Y esos títulos o esas formas diferentes, como el Señor Jesucristo se presenta a las 7 iglesias del libro del Apocalipsis, prácticamente todas están sacadas del Antiguo Testamento y son expresiones, son frases, son adjetivos, son palabras que se usaban para describir a Dios el creador, a Dios el diseñador del universo. Bueno, pues esos títulos, esas características que eran exclusivamente de Dios en el Antiguo Testamento, repito, son las que Juan utiliza en el libro del Apocalipsis cuando se dirige a las iglesias para dar a entender de que no hay una diferencia, no hay un divorcio, no hay una separación, un abismo entre el Padre y el Hijo, sino que ambos son una misma cosa. Y ustedes pueden comprobar que ese anciano de días, de una forma humana, se manifiesta en el Nuevo Testamento a través de su Hijo, que a su vez es Dios. Y ustedes van a poder comprobar con estos versículos que Dios no es una cosa totalmente ajena, aparte, y Cristo es algo creado, diseñado desde antes de la fundación del mundo y que no tiene nada que ver uno con otro, sino más bien todo lo contrario. En Ezequiel 43:2 hay una referencia a la voz de Dios que es muy parecida a la voz del Señor Jesucristo cuando se presenta en la isla de Patmos en el capítulo 1 a Juan y que se describe en el Apocalipsis.
en Job capítulo 38, versículo 31, repito, Job 38, 31, se nos presenta a Dios como el que controla las estrellas y las constelaciones. Y vemos en el Nuevo Testamento que esa facultad de tener las estrellas bajo el control, bajo el sometimiento de la autoridad de Dios, es la expresión que usa Juan para decir que los pastores son como las estrellas que iluminan al pueblo de Dios y que el Señor las lleva en su mano, como lleva en su mano y en su poder y en su autoridad las estrellas y las constelaciones del cielo. Isaías 44:6 nos dice que Dios, el Creador, el Padre, es el primero y es el último. Y es la misma expresión que se emplea en el libro del Apocalipsis para definir la naturaleza o la esencia del Señor Jesucristo, el primero y el último. Es decir, lo que Juan intenta hacer con las distintas formas como se presenta el Señor Jesucristo a las iglesias del Apocalipsis es demostrar que el que se está presentando, el que está hablando y el que está exhortando a cada una de las iglesias es nada más y nada menos que es Dios, pero que se presenta bajo distintos títulos, no bajo distintas formas, que es otra cosa muy diferente. Ahora quiero hacer referencia a un versículo que hemos citado en esta tarde, y es por ejemplo la presentación que el Señor le hace a la iglesia de Filadelfia, cuando dice que Él es el santo. Por ejemplo, ustedes van a Isaías capítulo 6 y van a encontrar a esos seres angelicales llamados los serafines, que son unos seres extraños, porque dice la Biblia que tienen 6 alas, con 2 vuelan, con 2 se tapan el rostro y con 2 se cubren los pies. Y esos seres que están continuamente adorando y alabando al Señor en su presencia se llaman los serafines. ¿Y qué es lo que decían? Santo, santo, santo es el Señor, Rey del universo. Y fijaros que esa proclamación de la santidad de Dios es la forma como se presenta el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, diciendo que Él es el santo y el verdadero. Ahora, quiero llevarles en esta tarde un versículo de Primera de Juan muy bonito que me gustaría que lo leyéramos juntos, si es posible. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20 dice, vamos a leerlo juntos, hermanos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Léalo otra vez conmigo, por favor, bien fuerte. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? No solamente conocemos al Dios verdadero, sino que su Hijo es el Dios verdadero y estamos en el verdadero. Porque una cosa es saber que Dios es el verdadero, no una verdad por ahí perdida, camuflada, sino el verdadero, la verdad absoluta. No solamente lo sabemos, sino que estamos dentro y con el verdadero Dios. Si estas verdades que a veces leemos en la Biblia, así a veces deprisa y corriendo, reflexionáramos y meditáramos en la profundidad de cada palabra, no tendríamos que tener nunca miedo de nada ni de nadie, porque estamos en el verdadero, dice la palabra. La verdad está en nosotros, porque la verdad es el Señor Jesucristo y Él es el verdadero y Él es el verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es realmente increíble. A otra iglesia se le presenta al Señor como el que tiene la llave de David. Y me imagino que ustedes estarán diciendo, ¿y eso de la llave de David? ¿Eso qué es? Porque a Juan, no a ninguna iglesia, a Juan, cuando se le presenta en aquella visión tremenda, que dice que cuando le vi caí como muerto a sus pies, le enseña otras llaves. Las llaves, como dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, las llaves de la muerte y del Hades. Esas son las llaves que le enseña
a Juan las llaves de la muerte y del Hades. Pero cuando se dirige a una de sus congregaciones, a una de sus iglesias, él habla de otra llave, la llave de David. Ahí lo tienen. Esto dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Cuántos dicen amén? El rey Ezequías tuvo un mayordomo muy fiel, un hombre de confianza. Ese mayordomo tal vez no es muy conocido, pero sería bueno que ustedes leyeran en la Biblia todo lo que la Biblia dice acerca de él. Se llamaba Eliaquim, el que Dios fortalecerá. Eso es lo que significa ese nombre. Ese tal Eliaquim era el que le permitía a la gente el acceso directo a la presencia del rey. Hay un momento en el que alguien usurpa su lugar y lo desplaza y lo anula completamente. Pero en Isaías capítulo 22, capítulo que sería muy bueno que ustedes leyeran detenidamente, van a encontrar que hay un momento en el que Dios dice que Él volverá a ser puesto en su lugar con honra, con reconocimiento, porque Él era el que permitía a una persona ir a hablar directamente con el rey, o le decía: tú no puedes ir hoy o nunca a la presencia del rey. Pero por otra parte había una persona que era el responsable de las llaves. No hay a veces en la película que dice: esta es el ama de llaves, que es la que tiene todas las llaves, ¿verdad? Las que abren, las que cierran las puertas. Hay una persona que es no la propietaria, pero sí la que usa las llaves. Las llaves, la palabra llave en la Biblia siempre hace referencia a autoridad. Y había una persona que no solamente le daba acceso a la gente a la presencia del rey, como el caso de Eliaquim, sino que había personas que por las noches cerraban las puertas de la ciudad, incluso las puertas del templo. Y a esa persona se le conocía como el que tenía la llave de David. Es decir, que si una persona llegaba tarde o una persona no era digna de entrar al templo o por esa puerta de la ciudad, por más que la golpeara, no se iba a abrir. Y algo parecido ocurrió en el tiempo de Noé, cuando dice la Biblia que llegó el tiempo en el que Noé con su familia entró dentro del arca y Dios cerró la puerta y nadie la podía abrir. Y en todo eso se basa esta presentación tremenda del Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, cuando Él dice: yo soy ahora el que tiene la llave. Yo soy el que le doy acceso o no a ustedes a la presencia de mi Padre. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a tener acceso, nadie se puede acercar a mi Padre si no es a través de mí. ¿Cuántos dicen amén? Así como Eliaquim fue quitado de su autoridad, quitado de su cargo, hasta que el Señor cambió las circunstancias y volvió a ocupar su cargo, el encargado de las llaves, el Señor Jesucristo también fue desechado y menospreciado y escupido y maltratado y crucificado. Pero dice la Biblia que Dios, el Padre, lo levantó y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua, quiera o no quiera, sí o sí, confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ahora a través de Cristo nosotros podemos ir a la presencia del Padre y nunca más nadie lo podrá desplazar, porque Él resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Así que esa llave nos habla acerca de acceso. Romanos capítulo 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pero también dice en Romanos 5 los famosos resultados de la justificación o del perdón o de la restauración de Dios en nuestra vida, que también tenemos entrada. ¿A dónde? Al mismo lugar santísimo, a la mismísima presencia de nuestro Dios. Sabemos que en el Antiguo Testamento había un hombre que solamente él una vez al año, solamente una vez al año, no cuando lo sintiera, no cuando se levantaba una mañana y quería acercarse a la presencia de Dios, no, el día específico en el que tenía que entrar al lugar santísimo. Y hasta el año que viene
si es que vivía, no se podía volver a entrar. Pero gloria a Dios que nosotros, hermanos, podemos entrar a la presencia del Señor cuantas veces queramos. Por la mañana, por la tarde, por la noche, a todas horas, en todo lugar, en todo momento. Si no vamos más a la presencia del Señor, no es porque no se pueda, no es porque la puerta esté cerrada, sino porque no queremos. Pero el Señor continuamente quiere estar con nosotros y nos dice: vengan, vengan, venid a mí, que yo sí quiero estar con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso. En el judaísmo se enseña que hay 3 llaves que Dios no se las ha dado a nadie. Una es la llave del nacimiento, otra es la llave de la lluvia y otra es la llave de la resurrección. Qué curioso, ¿verdad? Los judíos dicen eso. Esas son como 3, digamos entre comillas, llaves. Es la autoridad de Dios, que nadie tiene la capacidad de decir: tú vas a nacer en tal sitio, a tal hora y en ese momento. Otra es la de la lluvia y otra es la de la resurrección. Por eso, mis queridos hermanos, cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo, una de las cosas que Él hace es resucitar a la gente. Y cuando Él quiere demostrar su poder y su autoridad, avalando a uno de sus siervos, le da la llave para poder decir: ahora va a llover o ahora no va a llover hasta que yo lo vuelva a decir. Y era como una forma de demostrar que Dios estaba con esa persona, resucitando muertos, cerrando o abriendo el cielo para que lloviera o no. Y sobre todas las cosas, era una forma de demostrar que Dios le da su autoridad y su respaldo a quien Él quiere, pasando por encima la tradición o pasando por encima cualquier prejuicio o enseñanza humana. Es muy interesante la palabra verdadero. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego, y busqué esa palabra y me llamó mucho la atención, porque esa palabra verdadero, la apunté aquí, es la palabra griega argé. Y no solamente es verdadero, sino que nos habla de principio. Y uno dice: bueno, ¿Jesús realmente tuvo un principio? ¿Dónde estaba Jesús antes de que naciera en Belén de Judea? ¿Dónde estaba? ¿Existía? ¿O comenzó su existencia el día que nació a través de su madre en Belén de Judea hace 2000 años? Él dijo cosas que a los judíos les dejaban con la boca abierta y no lograban entenderle. Cuando Él le dijo una vez a los judíos: Abraham vio mis días y se gozó. Y le decían: pero ¿cómo te va a ver a ti Abraham si no tienes ni siquiera 40 años? Y Él dice: yo soy antes de Abraham. Yo soy antes de Abraham. El Señor Jesucristo es eterno. Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Dios decidió humanarse, tomar forma humana, encarnarse y venir y habitar entre nosotros. Y gracias a esa decisión pudimos conocerle mejor y ver su gloria y ver su majestad. Él no tiene un principio en el sentido de que empezó a existir desde este día, desde esta hora y desde este momento, como por ejemplo Adán, que tuvo un principio, o cualquiera de nosotros, sino Él es eterno. Entonces, ¿por qué la Biblia lo presenta como el principio de la creación de Dios? Porque la palabra principio en griego es la palabra argé. Y miren para qué se utiliza, por ejemplo, esta palabra. Por ejemplo, para Satanás. Qué curioso. La Biblia dice que Satanás es el argé, es decir, el principio de la muerte, el origen de la muerte empezó con Él. Y esa misma palabra se utiliza para decir que el Señor Jesucristo es el argé, el inicio, el principio de todas las cosas. Es decir, no comenzaron a existir cosas, seres angelicales y razas humanas, y después apareció Él, sino que sin Él nada de lo que existe existiría. Porque a Él nadie lo creó, sino que Él es la existencia misma, y Él es el que le da vida a todo, y gracias a Él todo está en su sitio y no se produce un caos por la voluntad de Dios. Para muchas personas en el mundo griego decían que el motivo por el cual el mundo estaba tan mal, y había guerras y había homicidios y había todo tipo de barbaridades, se debía a que un dios de la mitología griega, un dios malo, creó un mundo malo y creó un mundo, digamos, desordenado, y estaban los seres humanos sufriendo las consecuencias de esa locura de ese Dios.
Sin embargo, cuando el apóstol Juan nos habla en el Apocalipsis y en su evangelio acerca del Señor Jesucristo, nos presenta que todo lo que Dios hacía era bueno. Dios nunca se equivocó, nunca le tuvo que pedir perdón ni permiso a nadie. Y fijaros que en el libro del Génesis, la palabra que aparece, Bereshit, es exactamente la misma palabra con la que empieza el Evangelio según San Juan. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es que la gente entienda que aquel creador, aquel diseñador, aquel que le dio capacidad al ser humano de respirar, de moverse, de hablar, etcétera, etcétera, fue Dios, y Dios es Cristo y Cristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el primer siglo de la era cristiana se levantó un hombre llamado Arrio que intentó demostrar, lógicamente no lo consiguió ni lo va a demostrar nadie, que Jesucristo era un hombre pero que no era Dios. Y lamentablemente a lo largo de la historia ha habido todo tipo de herejías y todo tipo de ataques en contra de la sana doctrina, unos enfatizando su humanidad pero desfigurando totalmente su naturaleza divina, y otros por el contrario potenciando su naturaleza divina y diciendo que Él no era un ser humano, sino que se parecía a un ser humano, pero realmente en el fondo no lo era. Pero entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad bíblica? ¿Qué es lo que debemos de creer los creyentes hoy en día? ¿Era hombre o era Dios? ¿Era Dios o era hombre? Hermano, era ambas cosas al mismo tiempo. Era hombre 100%. Por eso cuando tenía sed tenía que pedir agua, cansado del camino. Y por eso lo vemos dormido en una barca y lo vemos limitado como cualquier ser humano. Pero al mismo tiempo era capaz, ese hombre perfecto, de caminar por encima de las aguas. Y no era un truco de magia, sino que además, para demostrar que tenía la autoridad sobre la creación y no a la inversa, le dice a un hombre: si tú quieres, yo te puedo dar ahora la autoridad y la capacidad para que camines conmigo por encima de las aguas, cosa que hizo, por lo menos durante un tiempo. Y por eso era capaz de resucitar muertos, porque Él es el autor de la vida, y la muerte no se puede resistir al poder de la vida. Y por eso Él podía perdonar pecados, y por eso Él podía saber lo que la gente pensaba aunque no hablaran. Y por eso Él hizo lo que hizo, porque no fue un ser humano loco, desquiciado, sino que Él era realmente el que dice la palabra, el verdadero. Y nosotros hemos llegado a la convicción de que Él es el verdadero, y además no solamente lo sabemos, sino que lo hemos experimentado porque estamos permanentemente en la verdad cada día de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que si no tuviéramos el libro del Apocalipsis, fíjense ustedes esto, no sabríamos todas estas características del Señor Jesucristo. Porque ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, ni en Romano, ni en Primera de Corintios, ni en Tesalonicense, ni en Colosenses, ni en Filipenses, ni en ninguna carta del Nuevo Testamento encontramos estas expresiones del Señor Jesucristo. Encontramos algunas referencias. Por ejemplo, dice que la palabra de Dios en el libro de Hebreos es como una espada, ¿sí o no? Como una espada de doble filo. Y el Señor Jesucristo dice que Él se presentó como la espada aguda, como la espada de doble filo. ¿Por qué? Porque Él es la palabra, pero esa palabra también se hizo carne. Es decir, el libro del Apocalipsis no pretende exaltar y dar simplemente una información de una serie de personajes siniestros y terribles, como el anticristo, como el falso profeta, etcétera, etcétera, sino que el objetivo fundamental del libro del Apocalipsis es dar una revelación amplia y profunda y extensa de la figura de nuestro Señor Jesucristo. El protagonista no es el diablo, el protagonista no es la gran ramera, el protagonista no es la mujer que huye al desierto. El protagonista del libro del Apocalipsis es nada más y nada menos que el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y por eso no tenemos que tener ningún temor de leer ese precioso libro, porque además, para animarnos a su lectura, para motivarnos a su profundizar en ese libro, la Biblia dice que el que lo lea será bienaventurado. La Biblia dice que bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de la profecía de este libro, porque es un libro realmente extraordinario, que la finalidad fundamental es revelar al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y yo quiero que en esta tarde
tú le des gracias al Señor, porque hay millones de motivos para estar tranquilos, sin miedo, sin temor, sabiendo que estamos en el verdadero, y el verdadero se llama Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Cierra tus ojos donde estás y quiero que le digas al Señor en tus propias palabras todo lo que le agradeces en esta tarde por haberse revelado a tu vida en aquel lugar, en aquel día, en aquel momento. De tal manera que hoy para ti Él no es un desconocido, sino Él para ti es todo lo que hemos leído en esta tarde. Él es tu amén. Él es tu amén. Es decir, Él estoy de acuerdo. Él es tu testigo en tu causa. Cuando te tratan injustamente, cuando tergiversan tus palabras, tus intenciones, Él es tu testigo. Testigo fiel. Él es tu verdad. Cuando la gente miente, intenta manipular lo que pasó y cuentan su versión, Él es el verdadero y Él sabe cuál es la verdad. Él es el que nos lleva en su mano. Él es el que nos cuida y nos protege 24 horas al día. Él es el autor de la vida y a Él le debemos todo. Aleluya. Y en esta tarde yo quiero que tú le exaltes y le des muchas gracias por este privilegio tan grande que Él te da de poder adorarle. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Toda la gloria sea para ti, Jesús. Y ese Señor Jesucristo que vemos en los evangelios, caminando por las calles de Jerusalén, de Galilea, de Capernaum, de Samaria. Ese Señor Jesucristo poderoso y triunfante y glorioso, que venció a la muerte al tercer día, ha prometido estar con nosotros cada vez que nos reunimos en su nombre. Aleluya. Y ese Señor Jesucristo, que murió en aquella cruz y resucitó al tercer día, viene pronto en una nube a buscar a su amada iglesia. Aleluya. Y su nombre es Yeshua. Póngase de pie conmigo y dígaselo. Yeshua.